Bueno, buenas noches para todos. Vamos a tener hoy en este tercer día de preparación a los días santos, en este miércoles santo, está con nosotros el Padre Eduardo Posada, que va a compartir con nosotros este momento de fe y de reflexión. Bienvenido, Padre Eduardo. Bueno, Padre Oscar, Dios le pague por la invitación y un saludo para todos. Como lo he dicho en las catequesis anteriores, el objetivo de estas catequesis es eh, tomar unas inquietudes del Padre Oscar como padre y pastor que conoce a su comunidad y hemos dialogado algunas inquietudes sobre las cuales creíamos que se podía profundizar y hacer una catequesis. Segundo, el método que hemos elegido es el del comentario. Por eso lo que hemos hecho los 2 días anteriores ha sido tomar un texto de la Sagrada Escritura y comentar lo que de hecho pues era una de las modalidades como también los padres de la iglesia eh, hicieron teología y construyeron la vida cristiana comentando los textos sagrados. Y tercero, lo que yo quería compartirles, les he insistido, no es solo que aprendan conmigo datos, sino que puedan eh, replicar una manera de leer la escritura, replicar una manera de leer la escritura para que ustedes también de la catequesis les quede no solamente información, sino formación en el sentido de que puedan apropiarse un método de lectura espiritual de la Biblia. Bueno, repetidos esos tres preámbulos, eh, entremos en el tema que hoy quisiera compartir con ustedes. Esta tercera catequesis va a estar dedicada a la resurrección, a la resurrección. Y he querido titularla La vida desde Dios, la vida desde Dios. Eh, Comencemos con un preámbulo. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Eh, la resurrección es el detonante, es el que permite releer toda la vida de Jesús. Todos los evangelios, todo el Nuevo Testamento nació después de la resurrección. O sea que todo el Nuevo Testamento como experiencia de fe es hijo de la resurrección. Es decir, partimos de la confianza, de la afirmación y de la fe en que el Señor Jesús, o mejor, que Jesús de Nazaret es el Señor Jesús, es el Hijo de Dios que ha venido a nosotros por el seno de la Virgen y obra del Espíritu y que ahora ha subido y está sentado a la derecha del Padre. Esa afirmación radical es la que permea y atraviesa y es la que hace que nazca todo el Nuevo Testamento. En ese orden de ideas, todo el cristianismo es hijo de la resurrección. Sin embargo, nosotros siempre nos hemos visto expuestos, todas las épocas históricas del cristianismo se ha visto expuesto a negociar con la resurrección, bien por exceso de cientificismo y de racionalismo, de querer ponerle a la resurrección todos los argumentos de la ciencia, o bien por un exceso de pietismo. La fe de la iglesia se aleja de ambos extremos, ni un pietismo exacerbado, ni un racionalismo exacerbado, sino que a través de una razón histórica, una razón poética, una razón simbólica, una razón literaria, eh, la iglesia ha querido conducirnos a la comprensión de la resurrección. En el preámbulo yo quiero señalarles algo que les he puesto en esta primera introducción. Yo les sugiero que en orden a la hilaridad y a llevar el hilo conductor, ustedes no se dejen desviar por la lectura, sino que siguen mi voz y vuelven sobre la pantalla y sobre la lectura
cuando yo los dirija a la lectura. Porque si no, por estar leyendo no me escuchan y entonces nos desviamos, ¿cierto? La resurrección, estamos leyendo ahora sí, la resurrección es un acontecimiento sin precedentes. Los cristianos se encuentran con la resurrección, pero es un fenómeno que no conocían de antes, ¿cierto? Por eso ellos no tienen unos lenguajes preestablecidos para escuchar, para explicarlo. Entonces los discípulos asumen el camino de la narración y para ello acuden a imágenes y símbolos del Antiguo Testamento, de la vida cotidiana, de los imaginarios culturales. Los relatos de la resurrección no son explicaciones físicas, ni biológicas, ni historiográficas. Son relatos de fe para la fe. Quieren narrar un hecho que pasó en esta historia, pero como lo enfatiza tanto el Papa Benedicto, la supera. Por eso el lenguaje que cuenta es simbólico. Y de los varios relatos, pues vamos a elegir uno, porque hay varios relatos de la resurrección, y todos con unos matices especiales, pero esos relatos nos van a acompañar, gracias a Dios, siempre en los domingos de la Pascua. Así que estén muy vigilantes a ver cómo se nos va revelando en ellos qué es la resurrección. Entonces, repito, la resurrección es un fenómeno histórico con el que se encuentran los discípulos de Jesús, pero ellos no saben cómo explicarlo, porque antes no había ocurrido o antes no se había proclamado. Y entonces ellos tienen que asumir el camino narrativo y para eso tienen imágenes y símbolos del Antiguo Testamento, de la vida cotidiana. Y eso es lo que vamos a tratar de rastrear en este Evangelio de Juan 20, 19, 31. Entonces voy a invitarlos a que escuchen muy atentamente. Dice así: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Tomás, llamado Mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Él replicó: si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré. A los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Se presentó Jesús, a pesar de estar las puertas cerradas, se colocó en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dice a Tomás: mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Le contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Vamos a detenernos entonces en unos elementos que nos propone este texto. Y a través de ellos vamos a rastrear cómo percibieron los discípulos la resurrección
y a través del texto vamos a ir extrayendo unas claves de comprensión de la resurrección. Yo se las voy a ir poniendo y se las voy a ir señalando para que al final saquemos 5 o 6 conclusiones desde el texto de lo que nosotros podemos comprender por resurrección. Porque si no, pues esto se llena. Bueno, el primero de ellos, el día del suceso. El día del Sí, entonces eso se llena. Dice el primero de la semana, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, es lo que se llamaba para los romanos el día del sol, que a su vez remite al primer día del Génesis, el día y la noche, dice el libro del Génesis. Pasó una mañana, pasó una tarde, día primero. Por eso. Día primero. Es el día de la creación. Y hay un vínculo de continuidad maravilloso entre este texto y el relato del Génesis. Es como si el capítulo 20, verso 19 del Evangelio de Juan estuviera escribiendo nuevamente el libro del Génesis, reescribiendo, que de hecho es lo que en la noche de Pascua se canta y se celebra en el primer momento. En diálogos, pues ayer con el padre Oscar, él nos hacía caer en la cuenta y meditábamos cómo era importante celebrar la Pascua en horas de la noche para que pudiera emerger incluso el símbolo con toda su diafanidad. Es decir, muy llamativo que en el primer día del Génesis haya una separación del día y la noche gracias a la creación de la luz. Y lo que acontece en la vigilia pascual, cuando nos reuníamos todos en la noche o como se van a reunir los sacerdotes solos con algunos fieles para poder celebrar la vigilia, se bendice la luz como en el primer día de la creación, se bendice el fuego nuevo y luego se esparce para que haya una luminaria en el lugar. Y luego viene el pregón, el canto, el grito pascual que dice que hay un paso significativo y cualitativo de Adán a Cristo, del primer hombre al nuevo hombre. Y entonces hay una recreación en Cristo, que es la luz, como diría también Lucas, es el sol que nace de lo alto, o como diría Juan en el capítulo 1, verso 14, 15, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y la luz vino a nosotros. Aquí lo que estamos presenciando es una recreación. Juan en el capítulo 19 lo que nos está diciendo es que hemos pasado de la creación a la recreación, de Adán a Cristo. Dios perfecciona su obra. Estamos pasando del pecado a la gracia. La experiencia de fe utiliza distintas palabras para mejor comprender, pero en el fondo son las mismas realidades espirituales y teológicas. Decir creación, encarnación, recreación, resurrección, ascensión, salvación, santificación son la misma experiencia de fe. Cuando Dios nos está creando, nos está ascendiendo. Cuando Dios nos crea, nos salva. Cuando nos salva es porque nos crea y nos recrea. Desde allí emerge, brota un primer sentido de la resurrección. La resurrección es Dios creando y sosteniendo su obra por amor. Dios creando y sosteniendo su obra por amor. Repito, el objetivo de los evangelios para contar esta experiencia sin
precedentes, es un lenguaje que no es ni físico, ni biológico, ni historiográfico, aunque sí tome símbolos físicos, biológicos, carnales, corporales. La primera conclusión que podríamos sacar de los detalles de este texto de Juan es el primer día de la semana. La resurrección es Dios creando y sosteniendo su obra por amor. Luego viene un segundo elemento que es el contraste de dos actitudes. Por un lado, están las actitudes de los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Puertas cerradas y miedo. Pero se contrapone la actitud de Jesús que traspasa las puertas cerradas y ofrece la paz. Mientras los discípulos cierran puertas, Jesús atraviesa puertas y muros, resucitado. Y mientras los discípulos tienen miedo, Jesús les ofrece varias veces en este texto, 3 veces, les ofrece la paz. La paz esté con ustedes. Y de ahí entonces brotaría el segundo sentido. La resurrección es la superposición a la cerrazón miedosa en la vida. Cuando nuestra vida se encapsula y se llena de miedo, la resurrección es la eclosión, la ruptura, tumbar barreras, tumbar puertas, tumbar los muros. Hay un relato que podría ser semejante a este, o mejor, un correlato, y podríamos hacer un vínculo literario. Y es muy semejante que el resucitado atraviese las puertas, así como también el resucitado, el Señor Jesús, camina sobre las aguas. Caminar sobre las aguas y atravesar los muros son la misma expresión de el Señor que rompe la cerrazón miedosa en la vida. Cada vez que un ser humano está pasando de su clausura, no en el sentido bonito, místico, sino en claustramiento más bien por miedo, y sale de allí, es por la acción de Dios resucitándolo. Una de las expresiones que suele repetir el Señor es la paz con ustedes, y también es muy propio del resucitado decir, no tengan miedo. La experiencia cristiana como sendero espiritual es una vía hacia la libertad interior. La fe en la resurrección es la consigna, el himno, la bandera de ese sueño de Dios. Incluso también uno podría leer en esta óptica el encuentro del Señor resucitado con María Magdalena, cuando ella lo va a aferrar y él le dice, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Uno podría pensar literariamente en ese no me toques, también un gesto de libertad interior. Segunda conclusión entonces de este detalle del texto, la resurrección es la superposición a la cerrazón miedosa en la vida. Tercer elemento que podemos llamar la atención en este texto, una experiencia espiritual. Después de decirle la paz esté con ustedes, el Señor Jesús sopla sobre ellos el Espíritu. Otro gesto que se une al día primero, al del Génesis, cuando dice el Génesis, modeló al hombre de arcilla del suelo y sopló sobre su nariz, en hebreo ruach, en griego pneuma, aliento de vida. El espíritu es aliento. Lo que hizo el Señor fue que a esta figura de barro le sopló su aliento, pero dentro de su aliento y detrás de su aliento lo fecundó. Y Dios entró en la vida de ese ser humano
y ese ser de barro cobró movimiento, cobró elasticidad porque era inhabitado por el soplo divino. Era, es. Pero el hecho de que el Señor Jesús, fíjense ustedes que ese solo detallito del primer día de la semana y ahora acudir al rito del soplo, aquí hay una concatenación y una hilación finísimamente literaria y bella con el Génesis. Dios está recreando no solo la creación entera, que también canta, porque como dice Pablo, si ella gime con dolores de parto, pues también ella celebra la resurrección y no en vano hay una conexión entre la Pascua y la primavera. La fecha de Pascua tiene mucho que ver con la primavera porque es cuando la naturaleza resurge y reverdece después del invierno. En el mismo sentido, la fe ha comprendido en esa acción de la naturaleza una posibilidad de que el hombre, el ser humano, también reverdezca. Y por eso es que el Señor Jesús sopla su aliento para recrearlo. Sumando a ello un acto de reconciliación. Miren este texto de 2 Corintios tan hermoso. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Por eso es que hay un vínculo entre Dios Jesucristo, Jesucristo el soplo del Espíritu, y luego una reconciliación entre ellos con Cristo en Dios para que luego reconcilien a los hermanos. Reciban el Espíritu y al que le retengan los pecados le quedan retenidos y al que se los liberen les quedan liberados, desatados. La resurrección, tercero, es vida reconciliada con uno mismo, con los hermanos, con Dios. La resurrección es conciliación, vínculo, reunión, es recuperar la unidad perdida. Es sencillamente la mística, para poder decir como Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. Este texto de 1 Corintios nos hace muy buena segunda voz con ese texto de Juan de reciban el Espíritu Santo. Ustedes podrían decir, ¿y por qué a quienes le retengan quedan retenidos y a quienes le perdonen? Podrían hacerle segunda voz con esto. Porque lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente y es Dios el que nos está reconciliando en Cristo. Y luego, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, nos confió la palabra de la reconciliación. Cuarto gesto. No hay resurrección sin comunidad. Uno de los 12 no estaba con ellos cuando vino Jesús. A los 8 días estaban reunidos y Tomás con ellos. Caigan en la cuenta de ese detalle tan hermoso. Tomás, llamado el mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos. Ellos dijeron, hemos visto al Señor. Y él dice, si yo no veo las marcas de sus clavos, si no meto el dedo en las huellas de los clavos y el costado, yo no creeré. A los 8 días estaban reunidos y Tomás con ellos. Caigan en la cuenta de esta narración. La clave está en sin ellos, con ellos. El discípulo que se aleja de la comunidad no ve al resucitado. El discípulo que se acerca a la comunidad ve al resucitado. Porque dice Mateo 18:20, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Claro que como vamos a ver más adelante también, es muy serio porque el cuerpo de Cristo
está dentro del cuerpo de Cristo. Fíjense ustedes que en el Nuevo Testamento se dice, tomen y coman, vamos a recordarlo mañana, perdón, la palabra recordarlo no es. Solo se ha celebrado una única Eucaristía en la vida, que es la última cena. Nos reunimos mañana para estar en la última cena. Y la misa que acabo de celebrar el padre Oscar, la que celebré yo antier, la que celebramos todos los días, es la misma misa. Lo que estamos haciendo es anamnesis, sentarnos. Y mañana a la mesa con el Señor. Y mañana vamos a ver que el Señor toma el pan y dice, esto es mi cuerpo. Y aparece en el Nuevo Testamento. Pero luego en 1 Corintios también va a decir San Pablo, ustedes son el cuerpo de Cristo. El cuerpo es el pan que se come dentro del cuerpo que también es la iglesia. Por eso es que incluso en misa hay un gesto muy bonito de matices y de detalles. Hay una palabra, epíclesis, que significa la invocación del Espíritu Santo. Y si ustedes están atentos, y si no, los invito a que de ahora en adelante estén atentos, en la plegaria eucarística se dan invocaciones del Espíritu, pero digamos que hay con fuerza dos epíclesis muy fuertes. Una sobre las especies del pan y el vino. Por eso, Padre, te pedimos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, para que sean para nosotros. Y luego de consagrar, hay una segunda epíclesis que es sobre el pueblo. Por eso, Padre, te pedimos que envíes tu Espíritu sobre todos nosotros. Hay una unión clave entre comunidad y celebración de la Eucaristía. Yo les decía que un desafío que tenemos en este tiempo es el riesgo de extrañar el culto sin extrañar la comunidad. Porque la cuarta clave es la resurrección, es el impulso de vida que acontece en la vida fraterna. Yo les insistía mucho cuando estuve celebrando un tiempo por eh, estas plataformas digitales, que cuando uno no podía acercarse a comulgar en el pan y el vino al Señor, le tocaba comerse al hermano. Y uno comulga, que era lo que nos enseñaba en definitiva la iglesia, nos decía, hagan de su casa un templo y cómanse al hermano, comulguen con el hermano, porque allí está el Señor. Esto es mi cuerpo, dice el Señor, cada vez que lo hagan en memoria mía estoy allí. Pero también San Pablo nos dice, ustedes, la iglesia, son el cuerpo de Cristo. Quinto elemento, manos y costado. Aparece un vínculo directo con las marcas del crucificado. Dice San Juan, cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El costado. Este detalle reconecta la resurrección con la cruz. Son dos caras de la misma moneda. Hace parte de la dualidad de toda vida, pero también remite a los más heridos de la comunidad. Toda comunidad tiene sus crucificados y toda comunidad que es resucitada puede tocar al Señor que es resucitado, lo puede tocar con las marcas del crucificado, porque en toda comunidad hay algunos que están heridos. Miren este texto de San Pablo de 1 Corintios 12. De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni la cabeza a los pies no tengo necesidad de ustedes. Más aún, los miembros del cuerpo que son considerados más débiles también son necesarios. Y los que consideramos menos decorosos
son los que tratamos más decorosamente. Así, nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el cuerpo dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Miren que ese texto es bellísimo. ¿Alguno de ustedes se aleja de la comunidad? Entonces se queda en su casa, en un soliloquio, en un monólogo con usted mismo, en el que hace de sus penas las penas más grandes del mundo, porque como no conoce las de los otros ni las del hermano, cree que lo que a usted le pasa es lo peor del mundo. O se queda solo con sus logros, inflándose y ufanándose de que el mundo es bello e incluso se puede crear una burbuja de cristal. En cambio, cuando el miembro de la iglesia se inserta en el cuerpo y conoce las alegrías y los sufrimientos de los otros, logra poner su vida en un justo límite, de tal manera que al que sufre le tiende la mano, y de tal manera que al que se enaltece o al que tiene una felicidad o un logro, celebro con él. Y como yo soy un miembro del cuerpo, lo mismo harán conmigo. Cuando yo sea un miembro débil, otros me sostendrán. Cuando yo esté contento, otros agradecerán conmigo. En ese orden de ideas, es lo que implica entrar en la comunidad para meter el dedo en las llagas del crucificado. Porque si uno no hace eso, termina generándose una imagen de mundo irreal. De ahí que la alusión a las manos y el costado nos lleven a la resurrección transforma la miseria humana en dignidad divina. Cada vez que nosotros estamos dignificando la vida del otro, desde el hecho de reconocerle sus valores, desde el hecho de aplaudirle sus logros, nosotros estamos construyendo cultura de la resurrección. En palabras de Juan Pablo II, civilización del amor. Sexto elemento, creer y ver. En este relato son importantes los verbos ver y creer. Más aún, se exalta el acto de creer como forma de ver. La resurrección no se agota en una explicación. No es el interés del género titulado Evangelio satisfacer curiosidades racionales. Claro que tenemos derecho a preguntarnos, bueno, ¿y qué pasó con el cuerpo? ¿Y por qué hay una sábana vacía? ¿Y qué pasó con los huesos? ¿Y dónde está el cuerpo de Jesús? Claro que uno se podía hacer esas preguntas, pero no sabemos si era el interés del Evangelio, o por lo menos hay una línea de la teología y de la escritura que no cree que ese haya sido el interés del Evangelio, responder esas preguntas. De hecho, esas preguntas ya le toca hacérselas, es a la teología en diálogo con la ciencia a través de una rama de la teología que se llama teología fundamental. Y ya le tocará a los científicos y a los biólogos y físicos sentarse a hablar con la teología cómo hay un puente entre ambas. Pero cuando nosotros leemos este texto en la Sagrada Escritura, en el interior o al interior de la celebración eucarística, el objetivo no es satisfacer curiosidades racionales, porque dice Jesús, San Juan, de hecho muchas otras señales hizo Jesús, estas quedan para que ustedes crean en el Hijo de Dios. Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están relatadas en este libro. Es decir, San Juan no nos quiere contar punto por punto, no nos quiere decir como si Jesús hacía chistes con los discípulos, dónde comían.
no son todos esos detalles, no cómo se vestían, las sandalias de qué color, o cuáles fueron los otros signos, si curó a más personas, si curó a otra mujer. Hay muchos signos, dice San Juan, que no están acá. Lo que me llama la atención es que diga la palabra signo justo al lado de este relato, lo cual quiere decir que el hecho de que el Señor Jesús se aparezca a los discípulos y les diga la paz esté con ustedes es un signo. Y esa primera palabra apareció en las bodas de Caná, en el mismo evangelio, cuando dice, y este fue el primer signo que hizo Jesús, que fue convertir el agua en vino. Los relatos de la resurrección invitan al ser humano a ver de otra manera. Y de hecho exalta diciendo, felices los que creen sin haber visto. La resurrección purifica la mirada para ver la vida desde su fondo, desde Dios. Ahora bien, hagamos el resumen. ¿Qué es la resurrección? Un cristiano que no cree en la resurrección no puede llamarse cristiano, porque si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Que usted se haga preguntas, ¿cómo resucitó? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Por qué los huesos se desintegran? ¿No se desintegran? ¿Es posible? ¿No es posible? En este tiempo empiezan a transmitir lo de la sábana santa, cómo era el rostro de Jesús. Bueno, independiente de eso, uno puede cuestionarse, pero decir que fundamentalmente y radicalmente no cree en la resurrección erosiona toda la experiencia de fe. Bueno, entonces yo creo en la resurrección, pero ¿qué es la resurrección? Los mejores testimonios, quizá los únicos que tenemos para hablar de la resurrección, son los evangelios. Cuando le preguntamos al evangelio, el evangelio nos explica, pero mi interés no es darle una explicación científica, biológica y física, sino una explicación de la fe para la fe. Está bien, creo en la resurrección, no me explique científicamente la resurrección, pero dígame de la fe para la fe, ¿qué es la resurrección? La resurrección es purificar la mirada para ver la vida desde su fondo, y el fondo de la realidad es Dios. La resurrección es transformar la miseria humana de cada hermano en dignidad divina. La resurrección es dignificar la vida. La resurrección es el impulso de vida que acontece en la vida fraterna, donde 2 o 3 hermanos se aman, se respetan, se valoran, se cuidan. Está aconteciendo la resurrección. La resurrección es una vida reconciliada con uno mismo, con los hermanos, con la naturaleza, con Dios. La resurrección es la superposición a la cerrazón miedosa en la vida. Es poder creer que hay una esperanza, que podemos salir del miedo y con Dios vencer. Y la resurrección es Dios creando y sosteniendo su obra por amor. Que estas palabras fecunden en sus corazones el deseo de creer en el Señor Jesús y de poder proclamar desde ya, este es el día, esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte. Este es el momento de la alegría, este es el momento de Dios con nosotros. Bien, esta era la catequesis que quería compartirles hoy. A ustedes muchísimas gracias. No sé si quieren preguntar algo, poner algo en el chat.